Mi querido Luis Soriano, te saludo con mucho gusto, Brenda González y tu servidor Pepe Tomé. ¿Cómo estás? Hola Pepe, saludos tanto a Brenda como a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo van Pues nada, este jueves? aquí durante todo el informativo hablando no de mujeres y traiciones, sino de políticas, soberbia y traición. ¿Cómo ves? Sí, ¿qué tal, eh? Sí, precisamente parte de lo que quería Sí, platicarles el día de hoy es precisamente esta situación. A razón de que hemos estado con Voz Ciudadana en varios lugares y platicando con varias gentes en todo el país y de todos los partidos, hemos encontrado un común denominador que nos preocupa mucho, que es precisamente que muchos de los candidatos y muchos de los partidos políticos están trabajando su campaña desde un pensamiento de soberbia, ¿no? O sea, desde el tema de creer que son los mejores, que no hay nadie más que ellos, pero no desde una dinámica de las cosas que hacen bien, sino desde la dinámica de creerse intocables, de ser la última Coca-Cola del desierto. Y eso es bien complicado porque empieza a limitar el verdadero actuar y la verdadera participación ciudadana de todas y de todos. Es complicado ver lo que está pasando, ¿no? claro, totalmente cierto y además en medio de un proceso electoral pues muy atípico, mi querido Luis, en donde el tiempo de campaña es corto, donde la pandemia pues implica la sana distancia y yo coincido totalmente contigo en el sentido de que hay candidatos que piensan que ya la tienen ganada, que tienen el triunfo en la bolsa, cuando realmente están pues desestimando el verdadero hartazgo que tiene la gente en las figuras políticas. Eso es un grave riesgo y sobre todo están olvidando también que es un proceso intermedio, es una elección intermedia donde difícilmente la gente en condiciones normales sale a votar. Y ahora con la pandemia, pues menos yo creo que van a salir. Mira, mucho de lo que nosotros hemos detectado a razón de lo que platicas es que hemos identificado nosotros que casualmente en esta elección intermedia terminaron eligiendo a muchos personajes que tienen un perfil muy particular, que los psiquiatras les llaman psicópatas integrales narcisistas, integrados narcisistas, que son estos personajes que te logran adornar y que te logran conquistar con la palabra, pero que en realidad son ajenos de sentimientos, de emociones, son oportunistas, generan mucho daño a la sociedad, porque no son empáticos con la gente, sino lo único que buscan es alcanzar ciertas metas que los satisfagan a ellos en lo personal. Y hay muchos candidatos que están en esa dinámica, y es muy complicado. Mira, ejemplos puede haber varios, no me atrevo a mencionarlos porque entraría en la dinámica de señalar a uno o a otro, pero sí es una situación muy directa de lo que está sucediendo. Existen dos sectores muy marcados, ¿no? Están los de Morena, o los que llegaron con la ola de Andrés Manuel hace 3 años, en donde algunos de ellos piensan que llegaron por sus propios méritos, ¿no? Que llegaron porque ellos ganaron, porque son simpáticos, porque les agradaba a la gente, porque pues son los nuevos líderes en el estado, en los municipios, etcétera. Y no se dan cuenta que el efecto fue el efecto AMLO, no fue por ellos. Claro. Y por el otro lado encontramos a los estos que están unidos hoy en el PRIAN PRD, o sea, el PRI, del PAN, del PRD, de esta otra unión, que lo que está buscando es precisamente regresar como estos privilegios que tenían antes, y que por eso mismo no se acercan a la gente. Le están apostando a que se equivoquen los de Morena, o que aparezcan situaciones en esta otra coalición para ellos aprovechar eso. Al final del día, ni nos ayudan unos que traen el tema de la soberbia, ni nos ayudan los otros que traen también un tema de oportunismo político. Y lo más grave, Pepe, las traiciones. Hay muchos candidatos, y eso me he dado cuenta en varios lugares del país,
que me ha tocado platicar con algunos que son candidatos plurinominales, ya sea regidores o a diputados locales o a diputados federales, bueno, a diputados federales no tantos, pero a diputados locales y a regidores sí, que lo que están buscando es que pierda su partido político porque ellos ya tienen asegurada la posición. Y entonces, al perder su partido político, ellos se vuelven los líderes de ese municipio, por ejemplo, desde esa fuerza política, y empiezan a iniciar un proceso a su favor o un proyecto personal, rompiéndole el queso a las ideologías, a los pensamientos, a lo que pudiera existir, ya sea de una fuerza o de la otra. Esto es en todos los partidos. Sí está bien complicado, porque todo esto, finalmente lo que pasa en la política es el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y eso es gravísimo, porque si la sociedad se está conduciendo de esta forma, Pepe, a base de traiciones, a base de soberbia, a base de ver primero en uno y no como colectivo, pues estamos fritos. Eso es un indicativo del tema del rompimiento que existe de el tejido social, la cohesión social. O sea, todo esto deja de existir y se vuelve o prioriza en el tema del individualismo. Es bien grave, porque esto solamente detona que podemos ir en el camino de la violencia, ¿no? Porque ¿qué va a pasar, Pepe, si el candidato que está traicionando termina perdiendo o pierde el registro su partido político? ¿Y qué va a pasar con el ciudadano que deja de recibir un beneficio económico o algún coche o algún insumo que quería ganar y que no lo gana? Pues la consecuencia va a ser un tema de violencia. Totalmente y eso es delicado, es gravísimo. Por eso el tema de la construcción de paz, no sé si te acuerdas que hemos estado platicando del tema de la municipalización de los derechos humanos, sí, de claro, buscar la construcción de paz a través de la cohesión social, de volver a regenerar el tejido social con un pensamiento de derechos humanos. Porque esto es lo que estamos viendo. O sea, desafortunadamente, Pepe, hoy estamos ya viendo una realidad de lo que nosotros hace 11 años en Voz Ciudadana veníamos diciendo que podía llegar a pasar. Si se descomponen las lealtades en los partidos políticos, que era como parte de las reglas no escritas que siempre se tenían que cumplir y que hoy se están violentando de manera sistemática, pues entonces significa que en la sociedad ya se rompieron. Y esto es grave, ¿no? Sí, totalmente. Y sabes que esto le da pues un matiz de riesgo precisamente al 6 de junio. Y también pues hemos visto muchos casos donde la inconformidad de la gente, pues lo comentabas tú, Brenda, ya no se aguantan. Ahora la gente está alebrestada. Y si hay algo que no le gusta del candidato, pues lo dice, lo enfrenta y hasta lo corre del evento, ¿eh? Así es. Desafortunadamente creo que también nosotros les hemos permitido mucho, Pepe, a los políticos. No creo tampoco que los políticos nos representen a todos los mexicanos. Definitivamente creo que no reflejan tampoco tanto lo que somos los mexicanos y todos los mexicanos. Quiero yo pensar, porque si no, imagínate, ¿no? ¿Cómo estaríamos? Claro. Sí, totalmente de acuerdo con Brenda. Nuestra apuesta es precisamente esa, a lo que comenta Brenda, que no todos los mexicanos somos un reflejo de los políticos que están hoy. Pero lo que sí es cierto es que cada vez más ciudadanos, y hablo no solamente ciudadanos de Puebla o de México, sino ciudadanos latinoamericanos, están empezando a pensar en la dinámica, están volteando a ver hacia el norte. El libre comercio, el individualismo, el comercio, inclusive de personas, y no pensar más en el tema comunitario, que ahí es donde se empieza a romper todo. Por ejemplo, de las imágenes que han estado poniendo en donde el político aparece en una esquina y toda la gente aparece del otro lado, es precisamente a la apuesta que nosotros le estamos dando, a que nosotros como ciudadanos nos empoderemos y utilicemos precisamente esta voz ciudadana para poder exigirle a las autoridades y a los partidos políticos que ya dejen de estar eligiendo a políticos que no funcionan, que no somos nosotros, que no nos representan a nosotros, pero que al final del día, por ejemplo, en esta elección ha habido o hay municipios que me ha tocado ver en donde tú ves todos los candidatos de todos los partidos políticos y a ninguno
o sea, te das cuenta que ninguno de ellos vale la pena, ninguno representa al pueblo o a la comunidad o al municipio por el cual se están eligiendo o al distrito. Y eso finalmente es una consecuencia de que los partidos políticos lo que no quieren dejar es sus cuotas de poder. Y eso es delicado. Oye. Y ahí es donde empezamos a perder nosotros esta sintonía, pero tampoco permiten a los ciudadanos, los partidos políticos, que ponerlos en posiciones de elección. Terminan de repente eligiendo a la gente que nomás no te representa. Claro. Hay valiosas excepciones, fuertes candidatos que están muy bien empoderados, que son ciudadanos, etcétera, porque hay de todo. Pero la mayoría o muchos de estos candidatos, el común denominador es que están en esa dinámica de soberbia y de traiciones. Y sí es delicado, ¿no? Bueno, mi querido Luis, como siempre te agradecemos tu comentario. Gracias, saludos a todos y Mando ahí un abrazo. Saludos. Va. 10 de la mañana, 12 minutos. Vamos a un corte y regresamos.